Sí se escucha, doctor. Sí, ok. Chévere, ya están 51. Ya bien, empezamos. ¿Puede verse la pantalla? Sí, doctor. Listo, gracias. Empezamos la clase el día de hoy. Hoy día vamos a hacer una parte teórica, ya pensando en el segundo producto, un segundo entregable. Hasta ahora tenemos nuestro planteamiento ya formulado. Sí, hay algunos que todavía tienen que hacer algunos ajustes, pero ya son de forma. El fondo, lo bueno que lo tienen casi todos, ¿no? Hay todavía unos 3 o 4 estudiantes que probablemente tengan que hacer ajustes mayores. El resto ya lo tienen. Entonces, después de eso queda juntar los antecedentes, que también ya les he dado el formato y la forma como hacerlo. Los 10 antecedentes, sugiero utilicen el metaanálisis que buscamos para el planteamiento. En base a eso ya tienes bastantes estudios. Y lo que queda con eso es elegir el diseño, el mejor diseño. Ya les está dando pautas cuando hablábamos de los planteamientos, de cómo es que se elige un adecuado diseño. La mayor parte de las investigaciones se realizan de acuerdo a la cantidad de casos que se tengan o la cantidad de muestra, el tamaño de muestra que podamos recolectar. En base a eso puedes aumentar muestra, por ejemplo, prolongando el periodo de estudio o incluyendo otras jurisdicciones en el trabajo. Pero por sobre todo lo más importante es la prevalencia. Si el daño es extraño o vamos a decir así poco frecuente, ¿qué tipo de diseño se recomienda? Hola. Hola, ¿alguien por ahí? Sí, doctor, sí estamos Casos aquí. y controles, doctor. Claro, casos y controles. Sí, y ya saben, la frecuencia es menor al 5%. Si es que esto es mayor, tienes cortes o tienes transversales. Entonces, en base a ello, hoy día voy a enseñarles cómo es que se diseñan este tipo de estudios. Ya, las medidas de asociación e impacto que tienen, ¿no? Vamos a ver. El día de hoy vamos a hacer un poquito de repaso de la tabla de 2x2, que ustedes ya la conocen muy bien, la tabla tetracórica. ¿Qué mediciones se usan mayormente en epidemiología o en estudios epidemiológicos? Vamos a ver las medidas de asociación, el riesgo relativo, el odds ratio, principalmente para lo que es estudios transversales, casos y controles y diseños de corte. Si nos queda el tiempo, vamos a poder ver un poquito de medidas de impacto, ¿no? Para estudios poblacionales. Bien, empezamos. Ustedes ya conocen esto. Sí, es una herramienta básica, la tarea de 2x2, que tiene 4 celdas. La primera, la que está en A, es el número de personas que tienen la exposición y la enfermedad. Permítanme. Listo. Una cosa sí les voy a pedir cada vez que hagamos, cuando hagamos tamaño de muestra o cuando hagamos el análisis propiamente dicho, siempre tenemos que utilizar la posición correcta de las variables, de las celdas. ¿Ya? En la parte de las filas, esta es la primera fila, esta es la segunda fila, ¿sí? Tenemos a la exposición o también al factor, podemos decirle. En la fila superior se encuentra el factor presente
y en la fila inferior el factor ausente o la exposición ausente. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio sobre las diarreas disentéricas y estoy estudiando la asociación que existe con el adecuado lavado de manos. ¿Ya? ¿Qué grupo estará expuesto? ¿Las personas que se lavan bien o las que se lavan mal las manos? Los que se lavan mal, doctor. Exacto. En otro ejemplo, si yo estoy queriendo estudiar la eficacia de una vacuna, por ejemplo, la eficacia de la vacuna contra el COVID, tengo dos grupos, los que se vacunaron y los que no se vacunaron. ¿A cuál considero la población expuesta? ¿Quiénes tienen la exposición presente? Los que no se vacunaron, doctor. Perfecto, perfecto. Eso es lo que quiero que entiendan. Cuando hablamos de un factor de riesgo, como el no lavarse las manos, ese factor va arriba. Pero si hablamos de un factor protector, como por ejemplo el vacunarse, ¿sí? Eso va abajo. Por eso acá es el que no se vacuna y acá es los que se vacunan. Hay que pensar siempre en aquella condición que le genera más riesgo a una persona, en teoría, ¿no? Ya. Por otro lado, tenemos a la enfermedad o el daño o el evento también se le dice. Al lado izquierdo está el evento presente y al lado derecho el evento ausente. ¿Ya? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, la celda B es aquellas personas o el grupo de personas que tienen la exposición presente, pero que no desarrollan el evento. Por su lado, la celda C son aquellos que tienen el factor ausente, una exposición ausente, pero a pesar de ello, tienen el daño, sufrieron el evento. ¿Ya? Estas dos celdas, ¿por qué las he mencionado primero? Porque son el error previsible. Estas dos celdas nos indican el error, o sea, lo que no se espera. Y en un estudio, lo que se espera es que estas dos celdas sean lo menor posible, las más bajas. ¿Por qué? Fíjense, en teoría, si yo estoy planteando una hipótesis donde una exposición me da cierta enfermedad, si esta exposición hace que la enfermedad, o perdón, se da en una población en donde no tiene el daño, esto es un error. ¿Sí? Sería un falso positivo. Por otro lado, si es que yo estoy esperando a que una población que no tiene el riesgo, obviamente estoy esperando que no tenga la enfermedad, pero tiene la enfermedad, esto también es otro error. ¿Sí? B y C son errores. Entonces, A y D serán considerados aciertos. Aquellos que tienen la exposición y tienen la enfermedad, o aquellos que no tienen la exposición y tampoco tienen la enfermedad. Este datos les estoy dando en general para todos los estudios, pero con mucho más énfasis para los estudios de rendimiento diagnóstico. He visto que varios de ustedes están haciendo estudios de rendimiento diagnóstico. Y por ejemplo, A y D es lo que da el rendimiento diagnóstico a una prueba. Cuanto más alto sea la sumatoria de A y D, mucho más efectiva es la prueba. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora, un ejercicio que siempre tenemos que tomar en cuenta es tratar de completar los recuadros en una tabla de 2x2, ¿no? Algo básico, ¿no? Por ejemplo, 109 pacientes, 44 de ellos con TB,
41 con TB, 44 con VIH y 34 con las dos enfermedades. Acá queremos estudiar si estar expuesto con el VIH, usted el VIH te expone a contraer TB. Pues por lo tanto, VIH es el factor, tenerlo o no tenerlo. ¿Y cuál es el evento que buscamos? La tuberculosis. Presente, ausente, ¿sí? Evento en las filas, perdón, exposición en las filas, evento en las columnas. Entonces simplemente llenamos todo lo que se tiene que llenar. Tienen los 41 que tienen tuberculosis, los 44 que tienen VIH, los 34 que tienen ambas enfermedades. Entonces simplemente haces una resta, una suma básica, y si en total tienes 109, pues los que no tienen ninguna enfermedad te resulta esto. Lo demás es fácil de completar, matemática básica. Entonces, cuando nosotros hablamos de medidas de asociación, debemos tomar en cuenta que es un nivel superior a la correlación. La medida de asociación quiere decir que posiblemente, probablemente, una enfermedad tiene relación con otra. Una variable tiene relación con otra. Las medidas de frecuencia o distribución responden a cuánto, a cuántos, a qué tan frecuentemente o qué tan probable. Y en el caso del riesgo relativo, a qué tan riesgoso es un determinado actor. Esas son medidas de frecuencia. En cambio, las medidas de asociación responden a cuál es la fuerza de asociación o qué tan fuertes están asociadas dos variables. Y si hablamos de medidas de impacto, esto ya es más elevado, responde a qué tan importantes son las medidas en prevenciones sanitarias. Esto ya para intervenciones propiamente dichas. Ya. Vamos a ver un pequeño video. Me dicen si es que se escucha ya. Los cirujanos solían operar. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Atentos, por favor. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos alas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras.
La controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba. ¿Qué tal? ¿Se escuchó bien? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, se puede escuchar, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Chévere. Bueno, supongo que tienen bastantes cosas en mente. ¿Por qué les muestro esto? Primero, un poquito de historia, un poquito de conocer cultura general, ¿no? En el área de medicina ya muy pronto el aniversario, un aniversario más, el Día del Médico. Es bueno saber los orígenes, ¿no? De cómo es que grandes hombres aportaron significativamente a lo que es el desarrollo de la medicina. Ignacio Semmelweis o Ignaz Philipp Semmelweis fue uno de ellos. Y su historia, la de lavado de manos, pues no tardó mucho en popularizarse. Primero en Viena, luego en toda Europa y posteriormente llegó a las Américas, generando un revuelco, ¿no? Mucho antes de que se descubrieran los gérmenes. Antes no se hablaba nada de eso, nadie sabía que era un microscopio, una bacteria, un microorganismo, nada de eso, ¿no? Antes era la teoría de los humores, de los halos, de las brujerías, hechicerías, etcétera, etcétera. Entonces era un hombre adelantado a su época. En segunda instancia, porque lo que acaban de escuchar es solamente una parte nada más del video. Les voy a mandar el link con el video completo. Es interesante que lo vean. Nos da los pasos del método científico. Los pasos básicos del método científico, ¿no? Que empieza con la observación. ¿Qué cosas observaba Semmelweis? Vio que en las mujeres, después de dar a luz, morían. Una parte de las mujeres morían. Y morían por algo que se conocía como fiebre puerperal. O sea, lo primero que se dio cuenta es que las mujeres que después de dar a luz permanecían en el centro hospitalario, les daba fiebre y posteriormente morían. Luego empezó a notar que había un lugar en donde morían más que en el otro. Que en el lugar que atendían los médicos se morían más parturientas que en el lugar que atendían las parteras. Luego, y todo eso es observación. Y como el planteamiento que les he enseñado, eso es observación de la realidad.
con números, con datos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y luego empezó a decir, a tener una hipótesis. Hay algo, debe haber algo en la sala de los médicos que aumente la mortalidad de este tipo de pacientes. Y ese algo no está en la sala de las parteras. Entonces es una hipótesis, ¿no? Y tendría que descubrirse, ¿no? Como ocurre en la mayor parte de estas historias, muchos años después de su muerte, recién se le reconoció el descubrimiento, ¿no?, de los microorganismos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que esta historia nos enseña, estadísticamente hablando, epidemiológicamente hablando. Pero antes de eso, debemos decir que no todas las cosas, o antes se creía que las cosas eran causadas por algo, ¿no? O sea, había un agente que causaba. La teoría monocausal o unicausal, ¿no? Pero conforme fueron pasando los años y la ciencia fue avanzando, nos dimos cuenta que muchas cosas tienen varias causas. Sí, la multicausalidad empezó a tomar mucho más fuerza. Pero para hablar de la causalidad, nosotros tenemos que basarnos en ciertos criterios, en algunas condiciones que hacen que este evento suceda con mayor frecuencia que otros, ¿no? Factores que explican la aparición o exacerbación de cada una de las situaciones. Entonces ahí aparece Sir Austin Broughton Hill, que en 1965 da sus criterios para la causalidad. O sea, no basta con tener una medida de asociación, como es lo que nosotros creemos, sino hay que ver otras condicionantes. Por ejemplo, la fuerza de asociación. Cuanto mayor sea la fuerza, obviamente más relacionado va a estar a la enfermedad. La consistencia. La consistencia es lo que les enseñaba en metaanálisis. Todos los metaanálisis tienen pues 10, 15, 20 estudios, igual las revisiones sistemáticas. A más estudios que te dicen algo, ¿eh?, o la mayor parte de estudios que te dicen algo, el dato se vuelve más consistente, más fuerte. Y de ahí vienen las asociaciones de los metaanálisis o de las revisiones sistemáticas, ¿no? La especificidad, ¿no? Cuando la ausencia o presencia de algún factor en específico da una determinada enfermedad. Entonces, su sola presencia o su ausencia completa determina la aparición de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si queremos hablar del VIH, para que el VIH se transmita de persona a persona, se tiene que tener una exposición. La actividad sexual sin protección es una condición específica, ¿no? Si es que la persona no ha tenido un evento de exposición, o sea, una actividad sexual sin protección, probablemente no desarrolle la enfermedad, ¿no? Con mayor probabilidad, este evento no se desarrollará. Por el contrario, si hay una persona que tuvo esta exposición, la probabilidad de que el evento se desarrolle es mayor. Eso es especificidad. Temporalidad. Tiene que ver con el antes y el después. Se supone que en teoría la posible causa está antes del evento. No puede ser al contrario, no puedes tener primero el evento y después la causa, sino ya no hablaríamos de temporalidad. Gradiente biológico. Tiene que ver con la cantidad del agente. ¿Se acuerdan que hablaban de carga viral en el COVID?, ¿no? Si tenías una baja carga viral,
los síntomas eran leves o podía ser oligoasintomático. Mientras que si la carga viral era mayor, entonces los síntomas podían volverse moderados hasta severos. A mayor agente, mayor efecto. La plausibilidad, que tiene que ver con lo biológico, con lo fisiológico, tiene que haber una explicación plausible para que un evento se desarrolle o para que un factor se constituya realmente en un modificador del evento. Tiene que haber un flujo, tiene que haber una noción. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la infección por Strongyloides stercolaris, es un parásito que suele introducirse a los niños, sobre todo a través de la planta de los pies, de los dedos de los pies, y suele darse en la selva. Antes no sabíamos eso, ¿no? Solamente el niño estaba con diarrea, con anemia severa, pálido, cabellos quebradizos, rojizos y una desnutrición considerable. Y hechos los análisis, se descubrían estos huevos de esto, pero no se sabía cómo ingresaba. Ya fue mucho tiempo después que se empezó a estudiar el tema y que se observó que los que tenían los pies descalzos tenían mayor probabilidad de tener Strongyloides stercolaris que aquellos que usaban zapatos. Entonces se propuso estudiar a profundidad y se encontró efectivamente eso. Entonces tiene que haber una explicación plausible para el evento que estás buscando. Tiene que ser coherente, tiene que entrar en experimentación, obviamente, ¿no? Como el ejemplo que acabo de darles. Y tiene que haber una analogía. Es decir, para que yo pueda hablar de una causa, tendría que tener la mayor parte de criterios de causalidad, en este caso planteados por Sir Austin. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy viendo ahorita yo? Solamente la fuerza de asociación, o sea, la medida de asociación. Entonces, vamos a hacer primero el riesgo relativo. ¿Qué es el riesgo relativo? Relative risk. Riesgo, fíjense acá arriba. Si ustedes ven uno de estos símbolos, ¿qué significa? Sí, es símbolos de Significa ver alerta. alerta, peligro, advertencia, ¿no? Cosas inflamables, radioactividad, electricidad, ¿sí? Alto, pare, peligro de muerte, etcétera. Son advertencias. Las advertencias, en caso de estudios epidemiológicos, vienen a convertirse en riesgo. ¿Y qué es riesgo? Es la probabilidad de que ocurra un hecho o un daño en la salud. No necesariamente enfermedad. Puede ser sufrimiento, discapacidad, la misma enfermedad, el morir, etcétera, etcétera. El riesgo representa mayor o menor vulnerabilidad. Vulnerabilidad es una característica que tiene una determinada población que lo pone en mayor o menor riesgo frente a una enfermedad. Y esto lo tienen algún tipo de población, ¿no? El riesgo está en función del conjunto de factores que incrementan la probabilidad de que ocurra. Entonces nosotros hablamos de medida de riesgo, factor de riesgo o enfoque de riesgo. Por ejemplo, en el grupo de la izquierda tenemos 5 enfermedades
Y en el grupo de la derecha tenemos 5 grupos de poblaciones. Si yo tuviera que relacionar, ¿cuál de estos grupos es el que estaría más expuesto a la tuberculosis? ¿Cuál? La E. D. ¿Habitantes de la Amazonía? La E. La E, doctor. Claro, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, en la ciudad de Lima. ¿Qué grupo estaría más expuesto a sufrir de lepra? Los habitantes de la Amazonía, doctor. Sarampión. Niños sin vacuna. Cáncer broncogénico, aquellos fumadores, y neumoconiasis, mineros. ¿Sí? Fíjense cómo yo hablo de riesgo en cada uno de estos ejemplos. Este grupo en especial tiene mayor riesgo de padecer tuberculosis en relación a los otros grupos. No estoy diciendo que estos están exentos del riesgo. Lo que estoy explicando es que este tiene mayor riesgo. ¿Sí? Entonces, riesgo, nuevamente entendámoslo como la probabilidad que tiene una determinada población de sufrir un evento o daño. Y es una característica, es una vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene mayor riesgo de sufrir depresión? Si queremos comparar 3 grupos etarios: niños, jóvenes, adultos y ancianos, 4 grupos. ¿Qué grupo etario tiene mayor riesgo de sufrir depresión? Ancianos. Ancianos, sí. Pero como están las cosas, antes era eso, luego pasó a los adultos. Pero como están las cosas, ahora los jóvenes son el grupo de mayor riesgo. Poca capacidad de aceptación al rechazo, a los problemas, poca capacidad de resiliencia, baja autoestima, entre otras cosas, ¿no? Pero bien. Entonces, el riesgo relativo en epidemiología se expresa como la razón de tasas de incidencia. El ratio de incidencias es la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Ojo, estos datos son muy importantes cuando hagamos hicimos ya lo que es problema, objetivo e hipótesis, ¿no? Con ustedes. ¿O todavía no? Sí, más me acuerdo. ¿Me confirman, por favor? El Excel que les mostré sobre problemas, objetivos e hipótesis. Sí, doctor, sí hicimos. Sí. Y perdón, me estaba... Entonces, ahí te acuerdan que cuando les enseñé los estudios de corte, les mencioné la forma de formular problemas con la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos.
Justo para eso es. ¿Ya? El riesgo relativo indica cuánto más o menos riesgo tiene un grupo expuesto comparado con los no expuestos. ¿Qué tanto más riesgoso es un determinado factor en un grupo de expuestos en comparación a aquel grupo que no está expuesto? Siempre es comparando dos grupos. Otros nombres. Entonces, si yo hablo de expuestos, están acá. ¿Cuál sería la tasa de expuestos, de incidencia de expuestos? Los que tienen la enfermedad sobre el total de expuestos. Aquí está. A sobre A más B. ¿Y cuál es la incidencia de no expuestos? Los que tienen la enfermedad sobre el total de no expuestos. C entre C más D. De esto te sale el riesgo relativo. Entonces, si yo quisiera esquematizarlo, vamos a hacerlo a través de un diseño que se denomina cohorte. El riesgo relativo es la medida por excelencia de los estudios de cohorte y tienen que ver con el tiempo. Es importante eso. Acá sí se conoce cuál fue primero, el tiempo, ¿no? Puede haber dos tipos de estudios de cohorte, básicamente. Los estudios de cohorte propiamente dicho, o los denominados prospectivos, y los estudios de cohorte retrospectivos. El diseño. Recuerden que la flecha del tiempo, les voy a pedir ya para que hagan su tesis, la flecha del tiempo siempre va para adelante. Siempre. El tiempo no retrocede. Nunca retrocede el tiempo. El tiempo siempre va para adelante. Lo que puede cambiar de dirección es la investigación. Si yo hago una investigación para adelante, estoy haciendo un estudio prospectivo. O si hago una investigación hacia atrás, hago un estudio retrospectivo. Pero por favor les recuerdo que el tiempo nunca retrocede. Siempre tiene que estar hacia adelante. Entonces empezamos. Una característica de los estudios de cohorte es que tienen que empezar con personas que no tienen la enfermedad, que idealmente no han desarrollado la enfermedad, con personas que no tienen el diagnóstico o el evento que estamos nosotros buscando, el daño, la enfermedad. Que hay personas que no presentan el daño, entonces yo voy a dividirlos en grupos de expuestos y de no expuestos. O sea, aquellos que tienen, en teoría, un mayor riesgo, una exposición, y aquellos que no la tienen. En ambos grupos voy a buscar el evento. ¿Sí? En los expuestos voy a ver quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no. Y en los no expuestos voy a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hago con este dato de aquellos expuestos con y sin enfermedad? Acuérdense de las letras A y la letra B. Hago la incidencia de expuestos. Mientras para aquellos no expuestos, la letra C y la D, hago la incidencia de no expuestos. ¿Y qué significa o qué se hace con estos dos? Es una tasa, una división, un cociente, un ratio. Eso es el riesgo relativo. Para el momento que yo les pida esquematicen el diseño de su investigación, ustedes van a, y si es de cohorte, van a hacer esto. Pero en lugar de poner población nada más o personas sin enfermedad, van a poner más de que ustedes están investigando.
la población que ustedes están investigando, la exposición que ustedes investigan, el evento que están buscando, etcétera, etcétera. ¿No? Ese es un estudio de corte. Entonces, yo voy a poder leerlo de la siguiente manera, ¿no? El grupo expuesto, los que tienen la exposición, pongo el número de riesgo relativo, veces más. ¿Eh? Veces más probable de tener un resultado específico o el daño en comparación al grupo no expuesto. Por ejemplo, en el ejemplo de VIH y TBC, ¿cuál sería el grupo expuesto? Aquellos que están infectados con VIH. ¿No? Los pacientes infectados con VIH son 1.5, aunque está el riesgo relativo, 1.5 veces más probables de el resultado ser abandonos de tratamiento y el grupo de comparación. En comparación que los que son VIH negativos. ¿No? Esta es una forma de leer. 1.5 veces más probable. ¿No? También puedo decir, y esa es otra forma de leer, quitándole la unidad, 0.5. Es 50% más probable. Esa es otra forma, que ya también les voy a enseñar más adelante. Entonces, nos vamos al estudio de Semmelweis. Este es el hospital con los médicos atendiendo partos. Este es el hospital o la sala con las parteras. Estos son datos reales del estudio de Semmelweis, desde 1841 hasta el 46. En la primera clínica, este es el número total de nacimientos, hasta 20.000, y el número total de muertes, 1989. La tasa es obviamente el número de muertes entre el número de nacimientos por 1.000. Aquí están las tasas. Mientras que en la segunda clínica hubo 17.000 y tantos nacimientos, 691 muertes, y la tasa general de defunción por fiebre puerperal es de 3.08. Y acá es 9.99. Estas tasas sí pueden ser comparables en general. Entonces, fíjense cómo a través de los 6 años de estudios que tuvo Semmelweis, la clínica de las obstetras en azul estaba con tasas bajas, mientras que la clínica de médicos tenía las tasas más altas. Y en el último año esto subió más de lo esperado. Entonces, estos datos los convierto en la tabla tetracórica. En este caso, ¿cuál es la exposición? Las manos sucias. ¿Quién tiene las manos sucias y quién no las tiene? ¿No? En este caso sería los de la primera sala tienen las manos sucias y los de la segunda sala no. Y el evento a investigar es la muerte por la fiebre puerperal. Quienes murieron y quienes no. Aquí está 1989, este dato, de los que murieron al total. Y estos 691 que murieron en la segunda sala. Bien, esos datos ya son generales en el modo de salir. Entonces, el riesgo relativo, incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos, sale 1.45. Y se le ha calculado también el intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que atender los partos con las manos sucias, ¿sí?, es 45% más riesgoso
para provocar el evento, o sea, la muerte por fiebre puerperal, que atenderlos en comparación a aquellos que tienen las manos limpias. Lo que hemos hecho es replicar el estudio de Semenvals, pero con datos epidemiológicos en base a lo histórico. Como esto tiene que ver con un seguimiento, es considerado una cohorte. Y como tiene varias medidas, pero lo estamos haciendo hacia el pasado, esta es una cohorte retrospectiva, ¿no? Si Semenvals hubiera hecho el estudio desde 1841 y luego hubiera sido mediciones en los siguientes 5 años, eso hubiera sido prospectivo. Pero no. Lo que hizo Semenvals era en el 86 obtener datos de 5 años anteriores, para en base a eso hacer un seguimiento de atrás para adelante, en este caso de manera retrospectiva. Este es un aplicativo que tenemos en el celular, es el EpiInfo. De la misma manera se colocan los datos aquí que ya les mencioné y salen los mismos resultados. Fíjense algo específico. Si yo hablo de riesgo relativo, es 1.45, ¿verdad? Acá. Fíjense cuánto es el OR. ¿Cuánto será el OR? Hola. ¿Alguien? 2.72, doctor. 2.72. Aquí está. No tienen que sacar cálculos, aquí está. ¿Ya? ¿Esto es mayor o menor que el riesgo relativo? Mayor o menor. Mayor, doctor. Mayor. Aprendan eso, por favor, que se les quede bien grabado. El OR, la mayor parte de veces, la gran mayoría de veces, sobreestima el riesgo relativo. El OR sobreestima el riesgo. No se olviden de eso. Vamos a repetirlo constantemente en sus tamaños de muestra, en sus resultados, en sus antecedentes, etcétera, etcétera. La mayor parte de veces, no todas, hay excepciones, o sea, pues muy extrañas. La mayor parte de veces, el OR sobreestima el riesgo, ¿no? Si es que Semenvals, por ejemplo, o si es que yo, ¿no? Porque Semenvals no hizo el estudio, ¿no? Él recopiló los datos, el análisis lo hicimos nosotros. Si es que yo me hubiera puesto a hacer este ejemplo como casos y controles, que lo hubiera podido hacer, este hubiera sido el resultado. Pero este resultado me hubiera salido sobreestimado. Sobreestimado. ¿Qué es más exacto? El riesgo relativo. Bien. Como les mencioné, ya mucho tiempo después, incluso sus colegas lo vieron mal, ¿no? Porque imagínense decir que los médicos son los que están matando a las puerperas. Todos sus colegas se enfadaron con él, lo tildaron de loco, le hicieron procesos, juicios. Semenvals terminó internado en una institución psiquiátrica. Acá pueden verlo.
Lo llevaron a una institución psiquiátrica, lo internaron ahí y años después falleció. Después de su muerte, como es de costumbre, reconocieron su aporte en uno de sus libros, Die Prophylaxis, que fue publicado en 1800, me parece, 78, 98, algo por ahí, ¿no? Ese es el legado que dejó Semmelweis. Fíjense, el lavado de manos como se hacía antes, el primer lavatorio de manos que se instituyó en Viena. Listo. La otra medida, el OR. ¿Qué es el OR? La razón de Momius. Ven aquí. Dados. ¿Qué es dados? ¿Qué son los dados? Es un juego, es un aspecto lúdico, ¿no? Que tiene que ver no necesariamente con una causalidad o con una relación o una asociación específica. El tirar los dados es cuestión de suerte, nada más, es suerte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que si yo tiro un dado me salga 6? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga 6? De 1 en 6. De 1 en 6. Claro, estamos hablando de aproximadamente 16.6, ¿no? 16.666 periódico. Esa es la probabilidad de que el dado me salga 6. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado me salga cualquier otro número menos 6? Cinco en 6, doctor. 5 en 6, correcto. Entonces, yo tengo dos datos importantes. Por un lado, el éxito, que me salga el 6, y por otro lado, el fracaso, que me salga 1, 2, 3, 4 o 5. ¿No? Entonces, ¿qué es el odds? Odds o chance se dice. Odds o chance. O chance, ¿no? Ustedes depende, son muy jóvenes para esto, pero muchas veces cuando nosotros, los mayores, ya jugábamos cualquier cosa, a un juego de suerte, y nos ganaban, nosotros pedíamos una nueva oportunidad, pedíamos un chance, dame un chance, decíamos, ¿no? Lo que queríamos decir en ese entonces es que quiero otra vez jugar, quiero otra vez tirar los dados o tirar las barajas, no sé. Entonces, el odds o el chance es para un evento determinado, como por ejemplo acá sacar el 6, ¿sí? Que ocurre con una probabilidad P. Se define como la razón o el ratio del éxito sobre el fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga 6? 1 en 6. ¿Cuál es la probabilidad que te salga cualquier otro número menos 6? 1 menos 1 sobre 6. O sea, 5 sextos. Entonces, la razón o la división del éxito entre el fracaso o el no éxito, ese es el chance u odds. Como les decía en la lámina pasada, el odds es un estimador del RR. Es un sobreestimador, yo les diría. Entonces, expresa también, aunque con menor fortaleza,
el mayor riesgo de un daño que tiene sobre un grupo de exposición a un factor en comparación al otro sin exposición. Por ejemplo, hay un caballo que se llama Johnny Hopkins, ¿no? Y corre una carrera. En las apuestas están de la siguiente manera. Si la probabilidad de que Johnny gane la carrera es del 60%, ¿cuál es la probabilidad de que pierda? El resto. 1 menos 0.6 o 60%, que sería 40%. Este es el odds de que gane la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los apostadores? Los apostadores empiezan a decir 60%, ¿no? Está bien, puede ser, y le empiezan a poner plata. Plata, 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 y empiezan a apostar con él, ¿no? Pero lo que no saben es que la chance de que Johnny Hopkins gane la carrera no es 60%. Esa es la probabilidad de éxito, pero no es el verdadero odds, ¿no? Si ganar implica 60% y perder el 40%, el odds estará dado de la razón de estos dos números, 60% entre 40%, lo que quiere decir 1,5. ¿Y eso qué implica? Un 50% de probabilidades. 1,5. Tiene 50% de probabilidades de ganar la carrera en relación a perderla. Un 50% de probabilidades de ganar la carrera en relación a perderla. Lo que quiere decir un chance mayor. No es el 60% que te estaban diciendo. El caballo tiene 50% más oportunidad de ganar la carrera. Más oportunidad de ganar la carrera que de perderla. El odds, entonces, mide las probabilidades de tener una exposición en el grupo que tiene la enfermedad en comparación con las que no la tienen. Entonces, el odds es la tasa de el chance entre expuestos sobre el chance entre no expuestos. Entonces, fíjense, estos son los que tienen la enfermedad. Estos son los que no tienen la enfermedad. ¿Cuál es el odds de los que tienen la enfermedad? ¿Cuál es el odds de éxito? A sobre A más C. Esa es la probabilidad de que salga presente la enfermedad en los que tienen expuestos. A sobre A más C. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso? Estamos hablando del odds. La probabilidad de fracaso es que no tenga la exposición. Entonces C sobre A más C. Esta parte. Por otro lado, para los que no tienen la enfermedad, ¿cuál es el chance de éxito? B sobre B más D. ¿Y cuál es el de fracaso? D sobre B más D. Aquí está todo eso. Entonces, ¿qué se hace? Tas con tas, tas con tas. Se anula esto, se anula esto. ¿Qué te queda? A, C, B y D. Si tú haces la doble C del cienciano, tendrás A por D y B por C. Lo que lo conocemos como cociente de productos cruzados. A ustedes seguramente siempre les he enseñado esto, que es lo más básico. Pero estoy seguro que no les han enseñado de dónde viene todo esto. Bueno, ahora ya lo saben. Para el diseño.
Nuevamente, el tiempo nunca cambia. La dirección del tiempo es siempre para adelante. La investigación sí puede cambiar. En el anterior ejemplo hicimos un prospectivo. Ahora vamos a hacer un retrospectivo para atrás. Y acá, ojo, un ejemplo, el ejemplo clásico es el estudio de casos y controles. ¿No? Casos y controles. Acá en Brasil, por ejemplo, le dicen estudios de casos y no casos, ¿no? O sea, casos y no casos le dicen a los controles. Entonces, este tipo de estudios es retrospectivo y va hacia atrás. La dirección de la investigación, ojo, el tiempo no. Entonces, aquí partimos de una determinada población, ¿no? A esa población vamos a buscar en esa población aquellos que tienen la enfermedad y aquellos que no la tienen de frente. ¿Cuáles son los casos y cuáles son los controles? Y vamos a buscar en su pasado si estuvieron o no estuvieron expuestos. Expuesto o no expuesto para casos, expuesto o no expuesto para controles. Entonces, de los casos expuestos, entre los casos no expuestos, tienes el odds de los casos. Mientras que el expuestos o controles expuestos y controles no expuestos te dan el odds de controles. ¿Y cuál es la razón de los odds? El odds ratio. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Podría repetirlo, por favor? Ok. Ok, entonces recuerden que los estudios de casos y controles son los estudios retrospectivos por excelencia. ¿De acuerdo? Y sale de esta manera. El odds es chance, es posibilidad o probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo leemos? A ver. Fíjense, este es el estudio de corte. Empiezas con personas sin la enfermedad y lo primero que buscas es expuesto y no expuesto. Esto es lo que interesa. Definir muy bien cuál es el grupo de expuestos y definir muy bien cuál es el grupo de no expuestos. Fíjense en los colores rojo y verde. Mientras que en los estudios de casos y controles, nuevamente rojo y verde. ¿Qué es lo que importa? Determinar y definir muy bien cuáles los casos o cuáles son los casos y cuáles son los controles. Esa es la diferencia. En el estudio de cortes importa la exposición, mientras que en los estudios de casos y controles importa el evento. Eso no se olvide. ¿No? ¿Cómo leerlo de la misma manera? En este caso ya no hablamos de expuestos, hablamos del grupo de enfermos o que tienen el daño comparado con el grupo que no tienen el daño. Pacientes con TB y VIH son 1.8 veces más probable de estar encarcelados que los que no tienen TB VIH. También puedo decir, los pacientes con TB VIH son 80% más. Tienen 80% de más probabilidades de estar encarcelados que aquellos que no tienen estas enfermedades. Para poder ilustrarlos con un ejemplo. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a este caballero? ¿Saben quién es?
Jon Snow. Jon Snow. Exacto, Jon Snow. ¿Y quién es Jon Snow? Es el padre de la epidemiología. Por cierto, el 22 de septiembre pasado fue el día de la epidemiología. Hemos tenido nosotros nuestro evento en Calca, una reunión muy bonita. Salió bien. Entonces, Jon Snow, ¿por qué es famoso? ¿No? Entre otras cosas, uno de sus mayores aportes a la salud fue investigar adecuadamente a través del mapa de riesgo el brote, uno de los brotes más grandes de cólera que tuvo Inglaterra, ¿no? Cuando ni siquiera se sabía de la existencia del Vibrio cholerae, ni siquiera sabía la gente. Mucho antes de eso, Jon Snow había dado con esta enfermedad y supo dónde estaba la causa. Entonces, para ello, ¿qué tuvo que hacer? En Londres, no recuerdo muy bien el año, 1854, 52 por ahí, en Main Square, sí que es una de las plazas principales de Londres, empezó un nuevo brote de cólera. Obviamente ahí no sabían qué cosa era el cólera, ¿no? Pero mucha gente empezó a morir deshidratada. Empezó a tener diarreas y vómitos frecuentes que no paraba con nada y terminaban falleciendo. Entonces, Jon Snow era un estadístico que trabajaba para la oficina de análisis o la oficina de números allá en Londres, ¿no? Y una de sus asignaciones fue verificar los libros de defunción. Antes no había actos de defunción ni certificado de defunción, solamente había un libro en donde registraban los datos de los fallecidos. Y empezó a revisar eso. Y con los datos de los fallecidos empezó a ubicarlos dentro de los solares o quintas que habían en ese entonces. Estos puntos negritos, cada uno de ellos simboliza una muerte en una casa o un solar determinado. Como pueden ver, hay solares en donde hubo más muertes que lo de costumbre. Entonces, eso empezó a estudiar. Y se dio cuenta que, por ejemplo, también de otro detalle, este es el río que viene en la frontera, ¿no? En la frontera de la localidad donde estudiaba Jon Snow, en la parte de Inglaterra. Y este río servía de acceso a agua a muchas viviendas. Para ese entonces había dos compañías que eran bastante conocidas y daban provisión de agua a casi toda la población. Por un lado, estaba la compañía de Southwark y Bowson Water Company, ¿sí? Es SB, es esta la que es celeste. Y por otro lado estaba la compañía de Lambert, ¿sí? Que es esta la que es roja. Entonces, lo que hizo Jon Snow es contar primero el número de hogares que eran abastecidos por cada una de las compañías. Más de 40.000 y más de 20.000 hogares. Sí, el resto de Londres también estaba incluido. Luego empezó a contar las muertes, ¿no? Las muertes de aquellos lugares que eran abastecidos por el sistema de software eran 1.263, mientras aquellos que eran de la zona de distribución del Amber eran 98. Entonces, como casi en todo, estos números no ayudan mucho, no sirven para comparar, tenemos que convertirlo en tasa. Esto sobre esto.
Entonces tenemos la tasa de muertes por cada 10.000 hogares en el sistema de Sandworm era de 315 por 100.000 hogares. Mientras que en Lambert era 37. O sea, este sistema de Sandworm era de lejos el que mayor tasa de mortalidad por cólera presentaba en ese brote. Y esto lo vio en el tiempo, a las 4 semanas, a las 7 semanas. ¿Ya? Pero lo vio de manera retrospectiva. Él observó hacia atrás, a partir de los muertos y los vivos, no de la exposición. Él empezó a contar el evento. Les he dicho qué cosa es lo que importa en el evento, perdón, en los estudios de casos y controles. El evento, casos y controles. Entonces, él empezó a estudiar el evento, los que morían y los que no morían. Los que morían eran casos, los que no morían eran controles. Y buscó en el pasado su exposición. Si estaban expuestos a Lambert, a la compañía de agua de Lambert o de Sunward Bowles. Entonces, aquí está. Muertes por cólera y no muertes, ¿no? Obviamente. El abasto de agua, Sunward y Lambert. Ahí tienen los datos y aquí tenemos el OR, 8.64. También se estimó su intervalo de confianza, que va de 7 a 10. Entonces, los fallecidos con cólera, lo que son el evento, los casos, son 8.64 veces más probable que hayan bebido agua del sistema de Sunward Bowles que los que bebieron del sistema de Lambert. ¿Me encuentro? Veces más probable o posible. Esto trasladado a datos del OR, del EpiInfo, acá pueden ver 8.64. ¿Y cuánto es el riesgo relativo? $8.4. Exacto. ¿Y eso es mayor o menor? Menor ligeramente. Menor. Entonces, nuevamente volvemos que el OR sobreestima el riesgo. Entonces, Jon Snow, después de su descubrimiento, basado netamente en estadístico y un básico mapeo, se dio cuenta que el agua, que en esta parte, en esta esquina específica, los solares no tenían agua directamente de sus casas, de sus caños, sino iban a esta pileta de aquí y tomaban agua de acá, extraían agua de acá. Entonces Jon Snow, como todo buen epidemiólogo, empezó a advertir a la población al respecto de esto. Y obviamente, como a la mayor parte de epidemiólogos nos pasa, no nos hacían caso. Los políticos y poderosos de la época decían que Jon Snow estaba loco, que no sabía lo que decía, ¿no? Había varios periodistas y publicistas de la época que empezaron a apoyarlo, ¿no? Con caricaturas como esta, como esta. Sí, los periódicos decían, o esta famosa caricatura, ¿no? En donde se ve a la muerte bombeando agua para la población a través de ese caño. Trató muchas veces de cerrar el caño, de clausurar el caño, pero nadie le hacía caso, ¿no?
No fue hasta después de su muerte incluso que el caño fue cancelado, clausurado. A partir de ese entonces, este caño se ha quedado como evidencia del aporte de Jon Snow en Inglaterra. Y al frente de este caño, aquí en la esquina, se encuentra el bar Jon Snow, parada obligatoria de los epidemiólogos. Yo todavía no he ido, pero algún día voy a estar ahí. Ese fue el aporte de Jon Snow y lo hemos tratado de convertir en un estudio de casos y controles para que puedan entender el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Chévere. Algunos ejemplos. Vamos a interpretar. Eh, la unidad. La unidad, ¿ya? Saben que cuando hablamos de OR o RR, si es que el intervalo de confianza está considerando la unidad, no habrá significancia. Lo que quiere decir que el factor de riesgo no está, o el factor no está asociado a un determinado evento. Eso quiere decir. Si es que es menor a 1, es un factor protector. Si es que es mayor a 1, es un factor de riesgo, ¿no? Y si incluye el 1, como en este caso de esta línea azul, esta o esta, no tiene efecto. Es sin efecto. Ahora, los límites o el intervalo de confianza está delimitado, para su redundancia, por el inferior y el superior. Como les mencioné hace un momento, el OR sobreestima el riesgo relativo. La medida en la que queremos aproximarnos es la del riesgo relativo. Entonces, este rojo es factor de riesgo, factor protector. Este lo mismo. Acá también. Pero dentro de todos estos factores, el que más nos interesa es este. Porque este 2.4 para el OR es tremendamente importante porque nos permite decir a ciencia cierta que este factor sí es un factor significativo y que obviamente no incluye la unidad, es mayor de la unidad. A partir de este valor en adelante, de 2.5 en adelante, como les expliqué la vez pasada en la clase de formulación de problema, objetivo, hipótesis, a partir de este valor se dice que la medida de asociación es fuerte. Entonces, si yo le pongo 2.7, 2.8, ya va a ser, ya pues muy fuerte y no te va a ayudar mucho. Estoy hablando del cálculo de tamaño muestral. Si tú quieres un cálculo de tamaño muestral adecuado, busca una bibliografía donde tenga este valor 2.4 y que obviamente esté más allá de la unidad, o sea que sea significativo. Con eso vas a calcular tu tamaño de muestra y te va a salir algo certero para que hagas tu estudio sin ninguna dificultad. ¿Ya? Otro detalle, obviamente, cuanto mayor sea el intervalo de confianza o la amplitud del intervalo de confianza, menor es la muestra. Esta, por ejemplo, de acá, ¿sí? Es mayor la muestra que este de acá.
Este es menor. Cuanto más grande la muestra, menor el intervalo de confianza. Esa es otra cosa que tienen que tenerla bien clara. Justamente acá están los valores. Si es que está la unidad, no hay efecto. De 1.2 a 1.6, el riesgo es leve. Hasta 2.5 es moderado. A partir de ahí, ese valor, el riesgo es elevado. ¿Dónde es lo que nosotros tenemos que actuar? Aquí. 2.4 específicamente. Por su lado, acá puede ser hasta el infinito, no hay ningún problema. Por su lado, cuando el factor es protector, de 0.6 a 0.8 es leve. De 0.4 a 0.5 es moderado. Menor a 0.5 o a 0, perdón, a 0.4, menor el beneficio es grande. ¿Ya? Esto para los datos. Hay veces que están haciendo, por ejemplo, vacunas y me dicen, entonces es un factor de protector, ¿cuál sería la medida para encontrar? Yo les digo menor a 0.4. Ya, a ver. ¿Cómo interpretamos? Incidencia de expuestos 2%, incidencia de expuestos 1%. 2 entre 1, 2. Riesgo relativo es 2. Los expuestos tienen 2 veces más riesgo o tienen 2 veces el riesgo. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene 2 veces más riesgo o 2 veces el riesgo? Dos veces más riesgo. No. Si es que acá fuera 1 y acá fuera 3, ahí sí. 1 más 2, 3. Entonces tiene 2 veces más de riesgo. Pero acá no, acá es el doble. 1 a 2. Entonces tiene 2 veces el riesgo. Acá, por ejemplo, el mismo ejemplo, 1 y 3. Acá, ¿cuál sería? ¿Tiene 3 veces más riesgo o tiene 3 veces el riesgo? El riesgo, doctor. 3 veces el riesgo. Y si lo quiero exponer en forma de 2, acá, ¿qué diría? Sería dos Acá, veces más riesgo, doctor. exacto. Ahí sí, ahí sí. Que también otra vez, impuestos no expuestos. 3 entre 2, ¿cuánto es? 1.5. Entonces, digo, los expuestos tienen 1.5 veces el riesgo que los no expuestos, pero también puedo decir que los expuestos tienen 50% más riesgo. Esta segunda parte se interpreta de mejor manera. Es más entendible. Para esto lo único que hago es quitar la unidad y leerlo a partir del punto. Punto 5, ¿qué significa? 50%. Y le agrego la palabra más riesgo. Aquí, 4 entre 3,
1.33. En vez de decir 1.33 veces el riesgo, mejor digo, los expuestos tienen 33% más riesgo, ¿no es cierto? A partir del punto se lee. Es más entendible. Pero eso es hasta cierto punto, hasta 2. Desde 2 para adelante ya hablamos de otra manera. Ahorita les voy a mostrar. Aquí. 2 entre 3 es 0.67. Ustedes pueden decir que los expuestos tienen 0.67 veces el riesgo. Y estaría bien, aunque no te entendería. Pero si tú quieres expresarlo en porcentaje, esto le quitas a la unidad. 1 menos 0.67 sale 0.33. Entonces yo puedo decir que los expuestos tienen 33% menos riesgo que los no expuestos. ¿Sí? En estos casos, fíjense, cuando tiene la unidad seguido del punto y un decimal, le quito la unidad y lo expongo como por ciento más riesgo. En cambio, si es 0, no es 1, sino es 0, yo a la unidad le quito esto. Y lo que me queda es por ciento menos riesgo. Aquí, 0,6 entre 3 toca 0,20%. Puedo decir, los expuestos tienen 0,20 veces el riesgo de los no expuestos, sí. ¿Pero qué se entiende mejor? 1 menos 0.20. ¿Cuánto es? 0.80. Y eso significa 80% menos riesgo. Como les digo, si está entre 0 y 1, a la unidad le quito la medida de desviación y digo por ciento menos. Si es mayor a 1, pero hasta 2, del riesgo relativo le resto la unidad y digo por ciento más. Pero de aquí en adelante hablo veces el riesgo. Por ejemplo, 3 veces el riesgo, 4 veces el riesgo, 17 veces el riesgo, etcétera, etcétera. Allá. Por favor, siempre que pongamos estos valores, ya sean antecedentes, en planteamiento, cuando agarro resultados, en cálculo de tamaño muestral, en todo, por favor. Esto es como el nombre, que no puede estar sin el apellido. ¿Cuál es el apellido? El intervalo de confianza. Eso es importante. Obviamente, si el intervalo de confianza incluye la unidad, entonces esto ya es no significativo. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Un segundo. Todavía hay tiempo. A ver, los estudios que usan muestras de personas de una población conseguimos una cierta información, pero no de todo. Cuando hagamos tamaño de muestra, van a darse cuenta que no necesitamos encuestar a todos. Solo tenemos que seleccionar una parte, una pequeña muestra. Basta con que esa muestra sea aleatoria y sea representativa para que nosotros podamos hacer inferencia. Eso se llama estadística inferencial. Entonces, normalmente estimamos la muestra o la población basada en el análisis de la información de la muestra. Esa es inferencia. Yo estimo lo que va a pasar en la población de estudio en base a un análisis que yo haga solamente a la muestra. Imagínense
que tienen una taza de té, ¿no? La taza de té que puede ser, digamos, de 450 mililitros, ¿ya? Está lleno de agua con té. Y luego ustedes quieren ponerle azúcar, ¿no? Algunos le ponen 1, 2, 3 cucharillas. La básica, la clásica es 3 cucharillas. Le pones y le empiezas a dar vueltas, a remover. Una vez que terminas de remover, ¿qué cosa es lo que haces? Una vez que terminas de remover la taza de té y disolver el azúcar, ¿qué haces? La tomo. Probar, ¿Perdón? probar, ¿Cómo dice? probar. No lo escucho. Pruebas, doctor. Pruebas. ¿Sí? ¿Cómo sabes que tiene la cantidad de azúcar correcta? Agarras una cucharita y la pruebas. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un muestreo aleatorio. Remueves y de manera aleatoria sacas un poquito de líquido y lo pruebas. Lo que te sepa es como es el sabor que tiene toda la taza. O sea, yo con una muestra, una cucharita, puedo saber las características que tiene toda la taza. Obviamente de dónde vino esa cucharita, ¿no? Esa es la muestra, esa es la inferencia. Yo pruebo una cucharita de té y hago inferencia sobre la taza de té. No necesito tomarme toda la taza de té para que diga, ah, sí tiene esta cantidad de dulce. Eso basta con una cuchara, esa es la muestra. Sin embargo, esta valoración tiene cierta incertidumbre o variabilidad, ¿no? Que es factible, ¿no? Lo ideal en la población es que todos sean como la taza de té, pero no todas las poblaciones son tan homogéneas. Sí hay alguna variabilidad. Entonces, yo tengo que tener claro qué cosa es el valor de P, qué cosa es una prueba de chi cuadrado y qué cosa es un intervalo de confianza para esto. ¿Conocen esta tabla? ¿Alguna vez la han visto? Sí, doctor. La prueba del chi cuadrado y el valor de P. ¿Qué significa la prueba del chi? ¿Para qué se utiliza h de chi cuadrado? Es una prueba estadística que te permite comparar proporciones. Yo voy a comparar proporciones. Por ejemplo, en la clase, a ver, un colegio. Un colegio un colegio mixto de Huanchac, el 32% son mujeres. ¿Ya? Y estamos hablando del 32% de, digamos, 500 estudiantes, el 32% son mujeres. Pero en un colegio mixto de San Sebastián, de 1.200 estudiantes, tengo 800 que son mujeres. Entonces, el 32% más o menos versus es 65% aproximadamente. Matemáticamente esos números son diferentes, ¿no? Uno es mayor que el otro, matemáticamente. Pero hay que ver qué dice la estadística. Si estadísticamente esos datos son diferentes, entonces la prueba del chi cuadrado me lo va a determinar. Obviamente, si el valor
de P es menor a 0.05, la estadística me lo va a determinar. Y eso va a ver, o tiene que ver con los grados de libertad, que son estos. Una tabla o una tabla de chi cuadrado se utiliza más o menos de la siguiente manera, ¿no? Yo tengo que tener un valor observado y un valor esperado. Los grados de libertad son la cantidad de variables que yo tengo, o la cantidad de opciones que yo tengo, menos 1. Cantidad de variables menos 1. Si yo estoy teniendo un análisis bivariado, los grados de libertad que tendré es solamente 1, porque son 2 variables. 2 menos 1, 1. ¿Ya? Y el alfa es el error esperado. 99.5%, 99%, 97.5%, 95%, 50%, 5%, 2.5%, etcétera, etcétera. Entonces, yo, de acuerdo a los grados de libertad, tengo que saber si el valor que me dan, si la probabilidad que me dan está dentro de la tabla. Por ejemplo, para 9 grados de libertad, 9 grados de libertad, ¿ya? Yo debo tener una probabilidad de que sea mayor o igual a 19.02. Entonces yo busco 9 grados de libertad, probabilidad 19.02. ¿Eso qué significa? ¿Qué valor de P significa? 0.025, o sea, 2.5%. Y listo. Si es menor a 0.05%, quiere decir que es significativo. Por lo tanto, las proporciones son diferentes, ¿no? Vamos a hacer un taller para esto, no se preocupe. Vamos a poder identificar bien la distribución y todo eso. Con computadoras lo vamos a hacer para que puedan observar. Ahorita lo importante es saber que el valor de P va con minúscula. Siempre lo corrijo y miren, yo me equivoco. Siempre P es con minúscula. Ya. A ver, por su lado, perdón, el valor de P significa probability, probabilidad. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que mi valor sea tal, o sea, mayor a tal, por ejemplo, el punto de corte? ¿Cuál es mi probabilidad de que mi valor sea mayor a esto? Es 2.5%. Quiere decir, la probabilidad es muy pequeña. Así se interpreta. Es el valor de P. El intervalo de confianza es complementario, aunque muchos estudios, la mayoría, ahora ya van prefiriendo el intervalo antes que el valor de P. Proporciona este intervalo de confianza un rango de valores probables en el cual podría posiblemente estar un verdadero valor de la población. Por ejemplo, el OR de 1.7 con un intervalo de confianza de 1.2 a 1.9. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 95% de probabilidad que el verdadero valor, ¿sí? Porque esta es una inferencia, el verdadero valor esté entre 1.9, perdón, 1.2 y 1.9. Algunos dicen, esto no es muy seguro ya, pero algunos dicen que si repites el estudio 100 veces, el OR se va a encontrar en este intervalo en 95 veces. ¿Por qué digo que algunos dicen? Porque no es del todo preciso. Para empezar,
Nadie ha hecho un mismo experimento 100 veces para que pueda decir que esto es cierto, ¿no? Y en segundo lugar, porque estamos hablando de probabilidades, ¿eh? Es más probable, 95% más probable, de que el valor esté entre esto. Esa es la inferencia. Y hasta ahí nomás nos quedamos, ¿no? Esta tabla es la relación justo que hay entre el odds ratio, ¿sí? El riesgo relativo y la incidencia del outcome, que es la incidencia del resultado. Odds ratio es de 0,1 hasta 10, fíjense. Este es el riesgo relativo. Y esta es la incidencia de no exposición en porcentaje. El resultado. A mayor incidencia, el OR, fíjense, va cambiando. No, perdón, está bien. A mayor incidencia o prevalencia de la enfermedad, ¿sí? El OR y el RR se parecen. Por ejemplo, al 5% de incidencia de enfermedad. Fíjense, no cambia mucho. El OR continúa así y el RR siempre un poquito más, ¿no? No cambia mucho cuando es menos del 5%. Por eso, para estudios de casos y controles. Pero si es que ya aumenta la prevalencia al 10% o al 20%, fíjense lo que va pasando con el OR y el RR. El RR empieza a descender. Fíjense, cuanto mayor sea el porcentaje de no expuestos, ¿eh? El RR se empieza a ser más alto. Si es mayor de 1, empieza a ser más alto. Y si menor de 1, si es mayor de 1, fíjense cómo va subiendo. Para, por ejemplo, una no exposición del 40%, yo tengo este punto aproximadamente, que significa 4 o 5 de OR, ¿está bien? 5 de OR, pero 2 de RR. ¿Qué es lo que les decía? El OR sobreestima el RR. Para la misma, a ver, quiero que esto me entiendan bien.
Fíjense, para una prevalencia del 40% de una determinada enfermedad, ¿cuánto está el OR? Yo creo que aquí un 6%. Perdón, un 6, no es por ciento, es 6. ¿No es cierto? Mientras que el RR está en 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, chicos? Hola. Eh, Hola, hola. mm, ¿Están ahí todavía? sí, doctor. Mm, ¿Qué significa, chicos, esto? Para una prevalencia determinada, el RR es 2, pero el OR es 6. mm, ¿Qué significa? Lo que les he dicho acá rato, ¿no? Que el OR sobreestima el riesgo relativo. Aquí está la muestra. Ya, por su lado. Fíjense, ¿cuánto es la prevalencia aquí, más o menos? ¿Cuánto es la 3%. prevalencia? 3%, una enfermedad. Una enfermedad muy rara, poco frecuente, ¿de acuerdo? 3%. Acá estoy más o menos calculando un OR de 3.22, más o menos 3.2, ¿ya? ¿Y cuánto es el RR aquí? ¿Cuánto es el RR? 3.0. 3. Todo esto es 3, chicos. Pero fíjense, cuanto menor es la prevalencia, el OR tiende a aproximarse al riesgo relativo. Es por ese motivo por el cual
enfermedades que tengan una baja prevalencia o sean muy infrecuentes, conviene calcular el OR por un tema de factibilidad, porque se va a aproximar mucho a lo que es el riesgo relativo, que es lo que todos buscamos. Pero cuanto mayor sea la prevalencia, el OR se aleja del RR. Aquí el RR es 2, pero el OR ya está en 6. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo, estudios que superen el 5% de prevalencia de la enfermedad deben hacerse con diseños transversales o diseños de corte. Mientras que estudios que tengan menor de esta prevalencia, porque no varía tanto el RR y el OR, deben seguirse con diseños de casos y controles. ¿Se entendió? Sí, doctor. Acá vamos a poner un ejemplo más. Fíjense este último punto que grafique. Ahora estamos hablando de un factor de protección menor a 1, ¿ya? Y una prevalencia de 34% más o menos. Fíjense, ¿cuánto es el OR? Será 0.4243. ¿Y cuánto es el RR? 0.5. Nuevamente, el OR sobreestima el riesgo relativo. Y cuanto más alta sea la prevalencia, esta distancia se va a alargar más entre RR y OR. Por otro lado, si yo me centro en este punto, a menor prevalencia, el OR y el RR van a ser muy parecidos. Tanto si lo veo como un factor de riesgo, como si lo veo como un factor protector. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Listo, chicos. A ver, un segundito. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola.
Adelante, Arroz. Doctor, yo tengo una pregunta ahorita. En cuanto a la tabla 4x4, se va a tener que hacer de cada factor de riesgo que estamos utilizando, ¿verdad? O puede ser, digamos, en un general. No, de cada uno. Si están haciendo un estudio de factores, tiene que entrar cada uno. Ya, Tito, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La clase de día les va a servir bastante para lo que es elección de un adecuado diseño. Sin embargo, yo ya les he ayudado cuando les he estado explicando cada uno de sus temas. Algunos les he dicho qué diseño les podría convenir, ¿no? Lo cierto es que todos los estudios se pueden realizar con cualquier diseño. Sin embargo, la factibilidad juega un papel muy importante en todo esto. Es mucho más factible ir a buscar historias si es que los casos de nuestra enfermedad son muy escasos. Por eso es tremendamente importante que averigüen en el hospital cuántos casos hay los últimos 5 años. No es un capricho el que les pido, ¿no?, que recolecten esa información. Es tremendamente vital para poder elegir el adecuado diseño. Si tienen esos datos, ustedes van a poder seleccionar. Además, no es conveniente hacer estudios de corte, por ejemplo, cuando tú tienes enfermedades de larga data. Enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica. A través de estudios de cortes prospectivos no te va a ir bien, porque vas a necesitar 15, 20 años para terminar tu trabajo. Y tú tienes con las justas un año y medio. Por otro lado, la prevalencia es importante. Eso sí es una de las cosas más importantes para poder elegir el diseño. Y ahora que les he adelantado, el 2.4 en un factor como OR es fundamental para poder calcular su tamaño de muestra. Así que con la clase de ahora, un poquito para ya enfocarnos en cálculo de tamaño muestral a la siguiente, les voy a pedir que de los 10 estudios que ya seguramente tienen, elijan uno en el que el OR, escúchenme bien, se encuentre muy cerca del 2.4. Puede ser 2.3, puede ser 2.5, ¿sí? Pero hasta ahí. Traten de buscar eso porque ese estudio va a ser el base para poder sacar tamaño de muestra en su trabajo de investigación. Ya otro día les voy a enseñar cómo es que se hace. Eso por lo pronto, y bueno, yo creo que la siguiente semana, porque estoy llegando de viaje el día sábado. El sábado llego a Perú. Y ya la siguiente semana me voy a dedicar a hacer los talleres. Ya a martes hacemos las teóricas, pero realmente jueves y viernes, un poquito para recuperar, vamos a hacer los talleres. Yo los voy a avisar con anticipación. Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos, cuídense, nos vemos. Doctor.